En un pequeño dojo, oculto entre los picos nevados de Onsu, un joven samurái, Hiraoka, cayó de rodillas. No fue la espada de un enemigo la que lo derribó, sino el veneno de la inacción, el temor paralizante a un futuro incierto. Su mente, un campo de batalla de fantasmas, le susurraba que el honor estaba perdido, que la rendición era inevitable. Despojado de su espada, pensó en el fin, en el escape. Pero un viejo maestro, con ojos que habían visto incontables guerras internas, se acercó y le dijo: «Hijo, un guerrero no se define por las veces que cae, sino por su negativa a permanecer en el suelo». Esa mañana, Hiraoka no comprendió. Su corazón latía con la vergüenza y el pánico. ¿Cómo podía levantarse si su propia mente lo había traicionado? Él, como muchos hoy, estaba atrapado en la jaula del miedo, un demonio invisible que destruye más sueños que cualquier adversario real. Pero el maestro le reveló una técnica milenaria, tan potente que pocos la conocieron, que Miyamoto Musashi dominó para enfrentar más de 60 duelos sin ser vencido, no solo con su espada, sino con una calma inquebrantable. Hoy, te revelaré esa verdad. ¿Estás listo para aprender a destruir el miedo para siempre, no huyendo de él, sino volviéndote inmune a su parálisis? En las profundidades del Japón feudal, la vida era un constante duelo, no solo en el campo de batalla, sino en el corazón de cada hombre. Hiraoka, el joven samurái que vimos caer, no sucumbió a una estocada física. Su derrota fue interna, en el dojo de su propia mente, donde el miedo escenificaba batallas mucho más feroces que cualquier combate real. Él era habilidoso, pero antes de cada examen importante, antes de cada decisión crucial para su clan, su cuerpo se congelaba, su mente se llenaba de ruido y sus manos temblaban. La vergüenza era un peso invisible que cargaba, una piedra que, al igual que tú, hoy llevas en el pecho. ¿Cuántas veces has sentido que tus miedos, tus ansiedades, te han robado una oportunidad, una palabra, un paso decisivo, dejándote con el arrepentimiento amargo de lo que pudiste haber hecho? La mayoría de los guerreros caen, no por la fuerza de su enemigo, sino por la traición de su propia voluntad. El 95% de las personas desiste cuando la dificultad se asoma, cuando la incertidumbre es una sombra demasiado grande. No es falta de capacidad, es la ausencia de una cualidad interna que separaba a los samuráis victoriosos de los derrotados. Esta cualidad no es la ausencia de miedo, pues hasta los más grandes sentían el frío del terror, sino la forma en que lo enfrentaban. Los fantasmas del que pasará si, del no soy lo suficientemente bueno, del que dirán si fallo, son los verdaderos enemigos. Alimentados por el ruido constante del mundo moderno, estos demonios internos se fortalecen, convirtiéndote en esclavo de tus propias proyecciones. Tu mente se convierte en un laberinto caótico donde cada salida es una nueva amenaza. Esta parálisis no te permite avanzar, te encadena al mismo lugar, repitiendo los mismos patrones de autosabotaje y resignación. Los viejos maestros lo sabían, un samurái sin control de su mente es más vulnerable que uno sin espada. Miyamoto Musashi, el samurái invencible, no nació sin miedo. Él comprendió que la verdadera debilidad no es sentir miedo, sino permitir que ese miedo te gobierne. La rendición, la verdadera rendición, no es caer, sino negarse a levantarse. Hiraoka había caído, y su mente le gritaba que se quedara allí, avergonzado. Este es el punto de quiebre para muchos: obedecerás al demonio interior que te pide que desistas, o buscarás el principio ancestral que te permitirá levantarte y encarar esa misma bestia. El camino para destruir el miedo para siempre no comienza con su eliminación, sino con la revelación de la cualidad que lo hace irrelevante. Después de su humillante caída, Hiraoka fue llevado ante el maestro Kageyama, un anciano con cicatrices que contaban historias de batallas internas más que externas. Kageyama no ofreció consuelo, sino una verdad cortante: tu miedo no es tu enemigo, Hiraoka. Tu enemigo es tu respuesta a él. El maestro le presentó un principio prohibido:
enseñado solo a aquellos con el coraje de mirar su alma, Gaman. Gaman no es solo resistencia, es la filosofía samurái de la perseverancia digna. Es la capacidad de soportar lo insoportable con paciencia, entereza y gracia, no porque no duela, sino porque tu propósito es más grande que tu sufrimiento o tu miedo. Musashi, en sus duelos, no solo enfrentaba a un oponente, enfrentaba la posibilidad de la muerte, el miedo a fallar, a deshonrarse. Pero su mente era un lago inmóvil, Fudosin, donde el Gaman actuaba como una roca sólida en su centro. No se trataba de no sentir el temblor en las piernas, sino de actuar a pesar de él, de permanecer presente y digno en la cara del abismo. Gaman transforma la rarea emocional en poder enfocado. ¿Cómo se aplica esto al miedo? La mayoría de nosotros tratamos de matar el miedo. Luchamos contra él, lo negamos, lo evitamos. Pero Gaman nos enseña que el miedo es como una sombra, cuanto más intentas golpearla, más se burla de ti. La verdadera técnica es permanecer firme en la luz, dejar que la sombra esté allí, pero no permitir que te arrastre. Es la disciplina de ver tu miedo, reconocerlo, y aún así dar el siguiente paso con propósito. Un guerrero que practica Gaman no se vuelve insensible, se vuelve inquebrantable. Entiende que el miedo es un mensajero, no un tirano. Su mensaje puede ser de precaución, pero su poder para paralizarte solo existe si le das el asiento de honor en tu mente. Imagínate el río. Las piedras pueden ser imponentes, el flujo puede ser turbulento. El río no lucha contra cada piedra, fluye alrededor de ellas, persistiendo en su camino hacia el mar. Esa es la esencia de Gaman. Cuando el miedo te inmoviliza, cuando la ansiedad te ahoga, la tentación es rendirte, retroceder. Pero Gaman te susurra, resiste con dignidad. Tu camino es más importante que este obstáculo. Esta técnica no te promete una vida sin miedo, sino una vida donde el miedo ya no tiene el poder de definir tus acciones. Es el secreto que permitió a Musashi ser un guerrero calmo en medio de la furia de los duelos. Es la capacidad de mantener una mente de hielo, corazón de fuego. Pero, ¿cómo se entrena esta fortaleza interna en el mundo de hoy? ¿Cómo se forja una perseverancia tan digna que ni el miedo más profundo puede derribarte? El maestro Kageyama sabía que la filosofía de Gaman era inútil sin un entrenamiento riguroso. Para Hiraoka, el dojo se convirtió en un laboratorio de la mente, un lugar donde el miedo no era evitado, sino deliberadamente confrontado y desarmado. El método, la dificultad progresiva, un sistema para fortalecer Gaman a través de desafíos estratégicamente calibrados, construyendo resiliencia paso a paso. No se trataba de un día de heroísmo, sino de meses de repetición incansable. La primera semana, Hiraoka fue instruido a sentarse en zazen durante horas, en completo silencio, sin permitir que su mente divagara. Parecía simple, pero su mente, acostumbrada al caos, gritaba con ansiedad, con el miedo al vacío, a sus propios pensamientos. Cada vez que surgía el pánico o el deseo de huir, el maestro le recordaba, observa el miedo, no lo juzgues. Solo respira y permanece. Esto entrenaba su Sansin, su atención remanente, permitiendo que su cerebro aprendiera a responder con calma en lugar de pánico. En el mundo moderno, esto se traduce en elegir conscientemente el silencio en lugar de la distracción constante, sentarse con la incomodidad de una tarea pendiente en lugar de procrastinar, mirar a los ojos la ansiedad del que pasará y no reaccionar impulsivamente. En las semanas siguientes, los entrenamientos de Kageyama se intensificaron. Hiraoka debía practicar sus katas en condiciones adversas, con los ojos vendados, bajo una lluvia helada, o con una armadura pesada que ponía a prueba cada músculo y cada fibra de su voluntad. Estos no eran solo desafíos físicos, eran metáforas vivas para las batallas de la mente. Puedes permanecer presente y digno cuando estás en desventaja, cuando te sientes incómodo, cuando tu cuerpo grita por rendirse.
Musashi entendió que solo a través de la simulación de presión se puede entrenar la mente para permanecer fría cuando todo se desmorona. Tu campo de batalla no tiene espadas, pero sí correos de trabajo abrumadores, conversaciones difíciles, decisiones financieras arriesgadas, la incertidumbre de una nueva etapa. Este protocolo samurái reprograma tu respuesta emocional. Cada vez que Hiraoka persistía a través de la incomodidad, cada vez que miraba su miedo a los ojos y elegía quedarse, se cortaba un hilo de la telaraña de su antigua parálisis. No se trataba de volverse un estoico sin emoción, sino de desarrollar una confianza inquebrantable, de saber que el miedo puede existir, pero ya no puede dictar tu camino. El camino de Gaman es el camino de la autodisciplina silenciosa, de enfrentar tus propias objeciones internas. No tengo tiempo, soy demasiado débil, esto es muy extremo. Pero, ¿qué es más extremo, vivir en la jaula del miedo toda tu vida o entrenar tu mente para ser libre? Esta es la única forma de desarrollar una coraje como segunda naturaleza, forjada en el crisol de la dificultad voluntaria. Llegó el día en que Hiraoka fue llamado a proteger un pequeño poblado asediado por bandidos, una situación que, años atrás, lo habría paralizado por completo. El escenario evocaba su caída inicial, la incertidumbre, el peligro inminente, la responsabilidad sobre vidas ajenas. Pero esta vez, Hiraoka no luchó contra el miedo. Sintió el frío en el estómago, el nudo en la garganta, pero su mente permaneció en calma, su corazón, un tambor constante y no una mariposa desbocada. Con la disciplina forjada en meses de Gaman, observó el caos, no como una amenaza que lo arrastraba, sino como un patrón a comprender. Cada acción fue precisa, cada decisión, clara. No hubo bravuconería, solo una presencia inquebrantable. La verdadera técnica prohibida japonesa para destruir el miedo para siempre no es una fórmula mágica para eliminar la emoción del miedo. Es la capacidad de transformarte en alguien que, ante el miedo, no retrocede, no se congela, sino que se mantiene firme, erguido, con una dignidad que solo el entrenamiento constante puede otorgar. Musashi no era un hombre sin miedo, era un hombre que había cultivado un Gaman tan profundo que el miedo, aunque presente, se volvía irrelevante para su determinación y su acción. Había aprendido a pensar ligeramente de sí mismo y profundamente del mundo, a soltar la autoobsesión y centrarse en el presente, en la tarea, en el camino. El miedo, ese demonio oculto que te persigue en tu carrera, en tus relaciones, en tu búsqueda de propósito, se alimenta de tu atención y de tu reacción. Cuando dejas de alimentarlo, cuando eliges la perseverancia digna de Gaman, él pierde su poder. No es un enemigo que se mata con un solo golpe, sino una sombra que se desvanece cuando tu luz interior se hace más fuerte. Es un proceso de renacimiento, de dejar atrás la identidad débil y ansiosa para asumir la de un guerrero que, aunque herido, elige levantarse una y otra vez. Tu mente ya no es un dojo caótico, es un templo de disciplina donde cada desafío es una oportunidad para reafirmar tu control. La victoria de Hiraoka no fue la aniquilación de los bandidos, sino la victoria silenciosa sobre el miedo que residía dentro de él, la prueba de que se había convertido en alguien que ya no se rompía. El eco de las lecciones de Miyamoto Musashi y de los antiguos maestros resuena a través de los siglos. Su legado no es solo un registro de duelos, sino un mapa para el dominio interior, para quienes buscan la calma en medio del caos y la fuerza silenciosa para enfrentar sus propios fantasmas. Hiraoka, transformado, no se volvió invencible a las heridas o a la tristeza, pero se hizo impermeable a la parálisis del miedo. Comprendió que el verdadero camino, no es evitar las caídas, sino dominar el arte de levantarse. Este es un llamado a los guerreros modernos, a aquellos que sienten el peso invisible de la ansiedad, la vergüenza de la inacción, la furia que los consume. No estás solo en este dojo invisible. Los miedos que te asedian hoy no son nuevos, son los mismos demonios con diferentes rostros que los samuráis enfrentaron. Pero también tienes a tu disposición la misma sabiduría ancestral. La técnica de Gaman te invita a dejar de huir,
a dejar de luchar inútilmente contra tus emociones, y en su lugar, a desarrollar una perseverancia digna que te permite caminar a través de ellas. Tu espada interior se afila no solo cortando, sino también permaneciendo inmutable. El miedo seguirá visitándote. Es parte de la condición humana. Pero cuando te comprometes con Gaman, cuando eliges la disciplina de la dificultad progresiva, el miedo deja de ser tu maestro y se convierte en un simple observador. Tú tomas el control de tu mente, de tus reacciones y de tu camino. Es una promesa de libertad, no de una vida sin retos, sino de una vida donde nada externo tiene el poder de quebrarte por dentro. Es la oportunidad de renacer de tus señas, de honrar al guerrero que sabes que puedes ser. Si has sentido el peso invisible del miedo, la parálisis que te roba el aliento y las oportunidades, y si esta historia ha resonado con el guerrero silencioso que vive en ti, entonces es momento de actuar. No te pido una promesa vacía, te pido una decisión. Demuestra tu compromiso con este camino. Baja a los comentarios y escribe: elijo Gaman, me levanto una vez más de lo que caí. Esta no es solo una frase, es tu primer corte contra el demonio del miedo, tu declaración de que has elegido un camino de disciplina y resiliencia. Tus palabras serán vistas y honradas por esta comunidad de guerreros. Si deseas seguir recibiendo las instrucciones de guerra interior, las técnicas que te entrenarán para no romperte en el caos del mundo moderno, suscríbete a este canal. No por un video más, sino por respeto al guerrero que estás decidido a ser. El entrenamiento no termina aquí.